Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y bueno, ahora es turno de irnos con otra película. En este caso es la película llamada Scott Pilgrim versus The World. Y bueno, yo me fui por el lado más geek que tengo, ¿no? Que es el lado de las adaptaciones. Ok. Porque por un lado es Mad Max, como fue no una adaptación, pero bueno, fue como el revamp, ¿no? Y en este caso es un cómic que después trasladan precisamente al cine y creo que es de esas adaptaciones que merecen la pena de incluirlas, precisamente por eso, porque no es fácil como trasladar o traducir de un lenguaje a otro, o sea, de una viñeta de las cómics, traducir Claro. como el tema, ¿no? Y que mantenga la esencia no es tan fácil. Entonces, para mí es esta película de Scott Pilgrim contra el mundo, sí, sí lo logra, y además es como muy divertida, y como les digo, a lo mejor esa parte eh, tan técnica no sobresale tanto, porque a lo mejor no es así como innovativa, vaya, pero sí creo que cumple su función y creo que lo hace de una manera bastante buena. Como les digo, adaptar en primera el guión, en segunda, pues el director también tiene que ver cómo transmitir que los personajes tengan sentido, pero obviamente con un ritmo totalmente distinto al de los cómics. Además, pues como conocer como todo el mundo que genera esos cómics, vaya, y traducirlo como a las películas se me hace bastante padre, ¿no? Sí, justamente, pues lo que mencionas, ¿no? Si de por sí es un poco, es un tanto difícil el adaptar, por ejemplo, ciertas novelas, ahora hay una novela gráfica. Correcto. Me viene a la mente algo que se intentó hacer con Valerian, o Ujú. Valerian, sí, es Valerian, Y ¿no? la ciudad de... Ajá, es un cómic Sí, francés, sí, me sí. parece, que muchos estuvieron esperando hace unos años y de repente salió la película y fue como, uf. O sea, Ujú. no ofrecía mucho. Sí, era como sin pena ni gloria, o sea, tampoco fue como, meh. Ujú. O sea, Yo tampoco era creo, mala del todo, así como, ¿no? Pero ujú. no Quisieron, yo creo cumplió. que como aprovechar el boom de adaptaciones de superhéroes, Ujú. ¿no? Y pues les... Sí, como meterlo ahí y ver Ajá, qué tanto jalaba, por así decirlo, ¿no? exactamente. Pues ya vimos, es lo que hablábamos en el anterior bloque. No tan seriamente, pero no sé, pasar una versión adulta del Señor de los Anillos a niños, pues ahí está Narnia, ¿no? Entonces vámonos a la versión superhéroes para adultos, que era en ese entonces el universo Marvel, Ujú. ¿no? Y ahora vamos a meter a Valerian a ver A qué ver qué sucede, ¿no? Con sucede. los niños, a ver si le entienden más, si por ahí muerden el anzuelo. Ujú. Pero, como dices, es bastante difícil el poder eh, Adaptar el... adaptar ni siquiera un guión, ¿no? Sino una historia de un cómic que ya de por sí viene pues un poco más cortada, por Sí, así es que al final decirlo. el ritmo es totalmente distinto, incluso los diálogos, cómo interactúan los personajes y todo esto, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, pues el director es Edgar Wright, ¿no? Que también creo que fue algo atinado por parte de la casa productora, porque él Ujú. hizo Shaun of the Dead, ¿no? Es toda esta saga, ¿no? Que es muy cómica Ajá. y que justamente es lo que requería también Scott Pilgrim, ¿no? O sea, el Ujú. cómic también tenía como mucho ese estar jugando con el personaje, con su sufrimiento y todo eso de una manera muy lúdica, muy chistosa. Entonces creo que él sí logra trasladar eso y creo que por eso eligieron a este director que también pues ya tiene como su propia carrera hecha en ese rubro, digámoslo así, y Ujú. pues entonces hace todo esto y que además pues nos da como grandes momentos con la música y con todo esto, como que esa interacción es bastante buena y es como la experiencia, digámoslo así, muy inmersiva. Ujú. Entonces creo que eso es como lo más rescatable de esta película y de esta adaptación. Igual, aquí la recomendación que yo les haría es, además de si no han visto la película, obviamente que la vean, que también por ahí traten de ubicar los cómics, ¿no? Justamente, o sea, son, si no me equivoco, son seis. Y todos se llaman, ¿no? Scott Pilgrim. Es, el primero no me acuerdo si es contra la versus Infinite Sadness y etcétera. Y el último es contra el mundo. Pero bueno, son seis cómics.
por ahí lean alguno, con que lean uno van a decir, ok, como que ya sé de qué va y compárenlo contra la película, es un ejercicio interesante y ver Ujú, como, ok, tiene sentido, ¿no? Si lo puedo trasladar, me puedo sentir en el mismo mundo, pero como en dos visiones distintas, ¿no? ok. Entonces, esa es como la recomendación que yo les haría. ¿La compararías con no sé si llamarle éxito, o más bien la forma de trasladarlo a Sin City? Sí, un poco, como en el rubro distinto, ¿no? O sea, en el Ujú, sentido de que pues, obviamente la novela gráfica de Sin City, pues es como lo que hablamos, ¿no? Muy gore, muy cargada de violencia y todo esto, y de repente acá era como más, Scott Pilgrim es como más fantástica y todo esto, pero creo que sí llegan a tener esas dos cosas en común de que lo hicieron bien, o sea, interpretaron como la esencia que hablábamos y decir, ujú. ok, lo voy a pasar a este otro entorno, vayan, o reino, no sé. Sí, claro, que al final lo que hablas, lo importante es la esencia y a veces se tendrían que despegar como del lenguaje de cómic. Implícito, ajá. Ujú. Creo que sucede mucho con Watchmen, a lo mejor, Ujú, ¿no? No he ujú. tenido la oportunidad de leer la novela gráfica, pero sí me parece que, vaya, siempre habrá puristas, ¿no? Que te digan, no, así no sucede en el El cómic, cómic, claro. pero a lo mejor en esta reevaluación de checar cómo llevarlo a la pantalla, hicieron algunos cambios, a lo mejor no tan mínimos, o a lo mejor muy, muy fuertes, pero también se tiene que entender como Que esta mantes, idea, sí, ¿no? es un Que lenguaje se mantiene distinto, la que esencia con un lenguaje distinto. diferente. Y lo que me gusta también es, ahorita estaba pensando cuando estaba diciendo esto, era de, por ejemplo, está también Vendetta, ¿no? V de Ujú. Vendetta, también está basada en un cómic gráfico, ¿no? Pero justamente como que eso lo tiene un poco más aterrizado, por así decirlo, y creo que este es como lo que Scott Pilgrim, por ejemplo, ofrece distinto, Ok, ¿no? Porque no es un cómic, o sea, si bien sí tiene como esa violencia, pero es una violencia como literal de cómic, como irreal, o sea, que ok. no es tan cruda, por ejemplo, como V de Vendetta, que si ves sangre y si ves como, o sea, el impacto, ¿sabes? Acá está desde el cómic como eso, de que es como, pues a lo mejor es su debraye del personaje de Scott. O sea, a lo mejor Scott está alucinando y Ujú, nada más le dijo algo a alguien y él cree que ya lo venció a golpes. ok. Te deja mucho esa sensación. Ujú, Entonces es como, no totalmente, pero muy distinto a como V de Vendetta, Sin City, donde sí ves la repercusión total y sangrienta y gore de lo que puede pasar, ¿no? Entonces creo que ese es como su diferenciador, por así decirlo, ¿no? Siguiente capítulo, Gore en el cine. Pero bueno, vamos con algo justamente el soundtrack, que es bastante, bastante bueno. Pues por ahí véanlas y escuchen también el soundtrack, creo que es algo interesante. Vamos con algo de soundtrack de Scott Pilgrim vs. The World y regresamos aquí en Celuloide. We are Sex Bomb! 1, 2, 3, 4! Lemonade stations, mama served joy. I got a breathalyzer, and my body's clean.
Y regresamos Cero. aquí al aire, aquí a celuloide, después de esa intensa pero corta canción de Sex Bomb de Scott Pilgrim contra el mundo. Y bueno, ya que estamos haciendo promedio de la década, nos vamos con otra película del 2015 y toca hablar de The Witch. The Beach. Y The Witch en The realidad, Witch. ¿no? Pero estábamos viendo que tiene como dos Vs, ¿no? En el Ajá. póster. Y justamente antes de comenzar el programa, el podcast, hablábamos de eso, que en lo personal me parece muy bien situada y como que todo el entorno, o sea, vaya, sí, toda la La ambientación. ambientación, y no física, me refiero a toda la ambientación, Sí, como iluminación y todo eso, ujú, como que te mete, ¿no? sí, lo dan perfecto, incluso con el nombre, ¿no? Utilizan un inglés antiguo, ¿no? Pues de las 13 colonias, Ujú. y en este sentido, el título precisamente se viene a nombrar como Witch, con W. En el mismo título viene como W, o sea, Ujú. antes de que se convirtiera Una en, W en o W y W como después en conocemos W. acá. Ajá, Ajá. exactamente. Y de hecho se llama, ¿no? The Beach, a New England Folktale, ¿no? O sea, Así es. la Nueva Inglaterra, ¿no? O sea, todavía no estaba Los como... Patriotas de... No, No. no les vamos a hablar de fútbol americano, pero vaya, yo creo que quería tomar como referencia precisamente la imagen que ahora tenemos en el podcast, ¿no? Que aparte de mencionar a Roma, tiene algunas imágenes más por ahí. Em, a mí me llamó la atención que está la película de Güeros, ¿no? Y bueno, como para explicarles un poquito por qué me llama la atención eso, Güeros es cine mexicano, trata de digamos que una mini aventura